Europa, como todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, se enfrenta pues a una segunda oleada, a una segunda crítica oleada de COVID-19. Y en esta pandemia, en esta epidemia, ha surgido pues una mirada distinta, una mirada alternativa para observar este fenómeno social y global en ese continente. Y por eso hoy en Radar, en Rompimiento, estamos pues muy honrados de tener a dos colegas periodistas que están observando lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en ese continente, a través de una nueva plataforma, una revista digital, Underground Periodismo Internacional. Ellos son Yetlanesi Alcaraz y Marco Appel, dos corresponsales mexicanos que trabajan en ese continente y que han observado y han planteado una, una alternativa para cómo observar estos fenómenos. Les doy la bienvenida a ambos que están esta tarde, esta noche, con nosotros aquí en Rompeviento. Y pues lanzándonos directamente a la pregunta, ¿qué está pasando en Europa con esta segunda oleada? Yetla, Nessi, Alcaraz, ¿qué está pasando con esta segunda oleada, Marco? ¿Qué podemos mirar desde este lado del continente? Bueno, buenas noches. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues así es, Luis Guillermo, como ya tú lo dijiste, estamos como en todo el mundo, pues bien, viviendo los estragos de esta segunda ola que en Europa está pegando y está pegando. Ya llevamos 2 meses de segunda ola, ¿no? Ya se habla incluso de una tercera ola. Ujú. Y está pegando muy fuerte, ¿no? Claro, en cada país es distinto. Yo vivo en Alemania y en Alemania, bueno, pues está incontrolable, ¿no? A diferencia de la primera ola en marzo, abril del año pasado, en donde Alemania fue como un ejemplo sobre, pues, controlar los contagios, ahora estamos en una situación muy, muy, muy difícil, pero no es exclusivamente Alemania, ¿no? O sea, puedo decir que el continente completo estamos pasándola pues muy mal porque eh, no solo tiene que ver con el contagio que está incontrolable, tiene que ver con las mutaciones que también están llegando de otras partes del mundo y que todo lo hacen todavía más complicado. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando eso, que estamos realmente, igual que en México, en una situación muy delicada. Marco, ¿cómo se puede plantear una mirada periodística distinta a un fenómeno pues, que nos tiene a todos rebasados en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y que además, como periodistas, como observadores, pues también nos tiene sometidos a una rutina de constante bombardeo informativo? ¿Cómo plantear una visión alternativa para mirar lo que está ocurriendo? Bueno, yo no sé es que es muy difícil, como periodista estando, bueno, tú lo sabes, hay tantas miradas sobre el mismo fenómeno que es casi imposible tratar de encontrar el hilo negro, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en Underground es ir a las bases, ¿no? Nosotros nos gustaría más bien ir a explicar una vez más qué es lo que está pasando de una manera sencilla y simple a través de historias. Nosotros nos hemos planteado ver el fenómeno de la pandemia en Europa, que además nosotros vamos, en Europa, digamos que va adelante del resto del mundo. ¿Te acuerdas que nosotros en Europa estábamos en enero, febrero, ya con la pandemia encima? En América Latina todavía no llegaba. Entonces nosotros digamos que llevamos entre comillas, un tiempo de ventaja de lo que puede llegar a pasar en el resto en este caso, en nuestro continente, ¿no? En México, en nuestro país. Entonces, nosotros lo que digamos, de cierta manera queremos decirle a nuestros lectores también es qué es lo que está pasando aquí que puede ayudar a llevar o hacer, a tomar medidas en nuestros países en América Latina, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se está discutiendo mucho es que a nivel de los científicos es que es muy difícil, se está probando que es muy difícil convivir con el COVID. Es decir, no podemos abrir ciertas tiendas o tener cierta normalidad mientras existe la pandemia. Entonces, los científicos de prácticamente en todas partes de Europa están diciendo que
se tiene que confinar nuevamente totalmente los países de Europa, es decir, cerrar como en marzo, abril, porque es la única manera en que se puede luchar contra la propagación del virus. Entonces, bueno, hay que estar pendientes como periodistas a estos debates, a estas discusiones que hay en Europa, pues para poderlas después transmitir a nuestros lectores en México o en otros países de América Latina. Eso, digamos, es lo que modestamente podemos hacer como periodistas. Claro. Una cuestión que planteas me parece que es muy, muy importante. En esta crisis sanitaria que vive el mundo, Europa ha sido como el modelo a seguir, sobre todo porque efectivamente pues, es el continente que recibió la primera, digamos, el primer contacto con el virus después de que surgiera en Asia, en China. Y me pregunto si los países de América Latina en general y México en particular puede aprender algo de esta experiencia europea en estos momentos. Y si esa experiencia puede aplicarse al modelo mexicano. ¿Cómo lo ven ustedes, Yetlanesi, perdón? Mira, yo creo definitivamente que tendría que funcionar, tendría que ser una especie de, miren lo que estamos viviendo para que ustedes pues actúen, ¿no? Ese viejo refrán de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Eso por un lado, pero por el otro lado yo creo que, a ver, las realidades sociales, económicas de los ambos continentes son totalmente distintas. Es muy complicado querer reproducir políticas, simplemente no se pueden, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que es el caso del que yo puedo hablar muy bien porque conozco, bueno, ha habido una inyección impresionante de apoyos económicos para la gente, para los trabajadores como nosotros, que somos freelance, que somos independientes, que además el país está lleno de gente que trabaja de manera independiente. Ha habido muchísimo apoyo, de tal forma que la gente ha tenido esa posibilidad pues de guardarse en la medida de lo posible. Eso, desgraciadamente, en nuestro país y en muchos países de América Latina no es posible. Entonces, por mucho que los gobiernos quieran replicar experiencias, no se puede llevar, ¿no? Yo creo que lo que sí se podría replicar o lo que sí podría hacer es la sociedad, ver lo que está pasando acá, ver este espejo en donde hay hoy por ejemplo en Alemania llevamos días en donde ya la media son de 1,000 muertos para arriba, ¿no? Hay ya pueblos, ciudades en donde se aglutinan los ataúdes de muertos porque no se dan abasto, y ya lo vimos en marzo en esta ciudad italiana de Bérgamo, ¿no? Bueno, ¿por qué la gente tendría también que reaccionar un poco? Y cuando uno ve desde lejos, como mexicana, yo veo de pronto las fotografías del centro histórico a rebosar, ¿no? De gente con noticias de que hubo fiestas clandestinas acá, fiestas clandestinas allá. Me cuesta mucho trabajo entender por qué la gente no reacciona. Claro. Desde tu perspectiva, Marco, en México supongo que las cosas se ven distintas. Sí, a ver, siguiendo un poco con lo que dice Yetlanesi, sí es verdad que es muy difícil replicar ciertas políticas, por ejemplo, la capacidad económica, como ella lo dice, de dar apoyos, ¿no? En Europa ha habido un dineral, de veras, ha habido presupuestos muy, muy grandes a nivel de cada país, pero también a nivel de la Unión Europea. Hubo una negociación de un presupuesto hace poco tiempo, y fue una cascada de dinero para el apoyo al relanzamiento, digamos, de la economía. Eso también debería de hacerse en México, en otros países, pero también falta voluntad política. Yo lo que creo es de que lo que sí podemos aprender en México es hablar con la verdad. Los gobiernos también pueden hablar con la verdad y pueden, y eso es positivo, digamos, ¿no? Vemos a Angela Merkel en Alemania como sin ninguna pena y con toda ¿cómo decirlo? Pues sinceridad, le habla a los alemanes y dice, ¿sabe qué? Viene lo peor. Esto que vamos a enfrentar en las próximas semanas o meses va a ser terrible. Entonces, tenemos que actuar de tal forma.
Y en Europa en general ha habido esa conducta de parte de los gobernantes de ser sinceros y de decir la verdad a sus ciudadanos y tratar de implementar políticas públicas que, si quieres, forcen de alguna manera a que también los ciudadanos cuiden la sociedad, la salud pública de todos los componentes del país, ¿no? Entonces, yo creo que eso podríamos aprender en México, que decir la verdad también ayuda a controlar el virus. Por lo menos desde el punto ético de los gobiernos, eso es positivo, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría yo que decir respecto a las lecciones que podrían nosotros aprender en México. ¿Cuál es el pulso en este momento de la sociedad europea? Ustedes que pueden palparlo más a fondo. En América Latina hemos llegado a un punto de inflexión en el que pues pareciera que ya la gente está harta del confinamiento, harta de cuidarse, harta de tener miedo y que ha decidido en muy buena medida pues enfrentarse al virus y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Qué ocurre allá? La fatiga, ¿no? La fatiga pandémica. Sí. Yo creo que aquí, a ver, también, por supuesto, aquí también ya hay mucho cansancio y no en balde han surgido pues todos estos movimientos en contra de las políticas, en contra de los gobiernos y sus políticas para combatir el virus, ¿no? O sea, Alemania también ha sido un ejemplo de eso, en donde pues en plena inicio de la segunda ola salían miles y miles de personas a manifestarse a lo que ellos han denominado la dictadura del coronavirus. Pero en este momento, Luis Guillermo, te puedo decir que al menos aquí está pegando tan fuerte esta ola que están silenciados. O sea, de alguna forma, las autoridades también tuvieron que reaccionar y entonces ser muy claros en las leyes, decir esto se puede, esto no se puede. Te puedes manifestar, tu libertad de expresión está garantizada, pero cumpliendo las reglas, porque estás poniendo en riesgo a toda la sociedad. Y desde hace semanas yo te puedo decir que no he notado que esta gente de pronto está muy silenciada. Y está muy silenciada, desgraciadamente, porque se está muriendo mucha gente y se está contagiando muchísima gente. Claro. De hecho, estamos casi prácticamente la mayoría de los países de Europa Occidental, de la Unión Europea, han decidido continuar los confinamientos, ¿no? Hasta fin de mes. Creo que en Alemania acaba de anunciarlo Angela Merkel, aquí igual, porque la situación es tan terrible que los gobiernos han tenido que decidir seguir con este cierre, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, en Navidad y Año Nuevo, el confinamiento fue uno de los más estrictos, ¿no? El 24, el primero, tuvimos de enero, el Año Nuevo, tuvimos toques de queda a las 10 de la noche. Pues a las 10 de la noche, digo, no haces nada, ¿no? Ninguna fiesta, ¿no? A las 10 te tienes que ir a las 10 de la noche. Y además solo podías invitar a una persona. En Alemania creo que era más o menos igual, pero en España, por ejemplo, eran 10, ¿no? Entonces, pues sí es verdad que la situación es terrible y aquí en Bélgica también, sobre todo ahora estamos viendo todos estos pacientes o enfermos que se contagiaron en la Navidad, ¿no? En las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Es eso lo que ahora estamos viendo. Es difícil, y con esto quiero ir cerrando la conversación con ustedes, es difícil traducir una realidad como la europea para un público como el mexicano, en términos periodísticos. La propuesta de Underground Periodismo Internacional, que me parece que es muy fresca, muy refrescante, recupera esta tradición, esta vieja tradición de los corresponsales extranjeros que contaban historias y que trataban de traducir el elemento humano que subyace siempre en el periodismo. Pero me pregunto si en esta realidad, en estas distintas realidades sociales, políticas, económicas, culturales, les es difícil, les es complicada esta traducción para los públicos y las audiencias de otras regiones. Bueno, justamente ese es el punto de
de nuestro proyecto y creemos que es el plus que nosotros tenemos. Nosotros queremos contar estas historias de estos contextos ajenos y lejanos, justamente con nuestra mirada como mexicanos, como latinoamericanos, porque por muchos años que nosotros llevemos viviendo acá, seguimos siendo lo que somos y no vamos a dejar de serlo nunca. Entonces, tenemos esas herramientas, esa manera de interpretar, de ver las cosas, que a lo mejor una agencia de noticias pues española, que compartimos el idioma, más, pero no tenemos la misma visión, ¿no? Leía en su portal un reportaje muy interesante sobre esta otra pandemia que será pues el cúmulo de desechos que van a quedar después de esta epidemia de coronavirus. Escuchaba también las historias que ustedes han logrado ya recopilar sobre cómo está viviendo la gente en el día a día con esta epidemia, y me pregunto si esta propuesta periodística puede significar un punto de inflexión para mirar de otra manera estos fenómenos sociales, Marco, y proponer o plantear pues una renovación del periodismo pues a partir de estas historias, a partir de conectar la realidad social pues con las cuestiones individuales, con las cuestiones que le suceden a cualquier persona en la calle. Pues es lo que estamos intentando justamente, ¿no? Alguien nos dijo que era una misión heroica, ¿no? Entonces, pues sí, es muy difícil también cambiar dinámicas, ¿no? Sobre el periodismo internacional. También la inercia es a que cada vez, pues, los medios van prescindiendo de los corresponsales propios. Nosotros justamente es lo que queremos hacer, revertir esa inercia y mostrar que que la mirada de los corresponsales propios, la mirada de la gente que un periódico pueda tener o una revista afuera, un medio, es muy valiosa porque te puede ayudar a encontrar los códigos de comprensión de otras sociedades, que muchas veces uno cree que conoce bien algún otro país por lo que leyó, por lo que vio, por lo que sabe o porque viajó a ese lugar, pero en realidad es muy difícil a veces también hacer esa traducción, ¿no? De qué es lo importante de una sociedad o cómo o cuáles son las historias que pueden interesar a un público mexicano, ¿no? Por ejemplo, o cómo nosotros lo vemos, como decía Yetlanesi, nosotros tenemos otro chip, tenemos nuestro propio chip. Y periodísticamente eso es un valor. Nosotros así lo vemos. Y justamente contestando la pregunta así más directamente, pues en Underground intentamos hacer ese cambio, aprovechando también que el modelo del periodismo tradicional, llamémoslo así, pues se está cayendo, ¿no? El periodismo, pues, de la publicidad, de los anuncios gubernamentales, de los clics, del imperio del SEO, del Google y todo esto se está cayendo. Pues nosotros ahí queremos entrar para mostrar nuestra propuesta, que es de un nuevo periodismo internacional para los mexicanos, hecho por mexicanos, por corresponsales mexicanos. Llevamos más de 20 años trabajando en esto y creemos que podemos aportar a los lectores mexicanos nuestra visión del mundo. Pues ahí está la propuesta. Yo quiero darle las gracias a ustedes, Yetlanesi Alcaraz en Alemania, Marco Appel en Bélgica, en Bruselas. ¿Dónde puede consultar la gente su trabajo? ¿Cómo pueden seguirlos? ¿Cómo hace la gente para contactar con Underground Periodismo Internacional? Simplemente dar www.undergroundperiodismo.com es nuestra página y ahí pueden pues revisar nuestra propuesta periodística y por supuesto que si les interesa, les entusiasma, pues pueden suscribirse a nuestro servicio informativo. Y están también nuestras redes en Twitter, en Facebook y en Instagram y en YouTube también estamos. Nuestro canal. Búsquenos ahí. Poco a poco vamos a ir alimentando, ¿no? Estamos comenzando, acabamos de salir el 2 de enero, estamos recién nacidos y poco a poco estamos pues llenando los espacios de información. El próximo número sale este sábado, por cierto.
¿Será una publicación en la que hagan colaboraciones cada semana, cada 15 días, cada mes? Son cada 15 días. Nosotros vamos a estar entregando a nuestros suscriptores cada 15 días un paquete de historias, más podcast, más newsletter, más todos estos productos que ya son de cajón, ¿no? En los nuevos medios. Muy bien, Marco, muy bien, Yetlanesi, pues les agradezco mucho y les doy la bienvenida al universo de los medios alternativos y estoy absolutamente seguro de que tendrán mucho éxito porque a los dos los conozco y sé que a los dos les antecede una trayectoria limpia, una trayectoria honesta y sobre todo una trayectoria profesional impecable y eso, por supuesto, en este universo de los medios alternativos, de los medios independientes, es sin duda el principal valor. Así que mucho éxito y gracias. Nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias, Memo. Gracias. Gracias Un abrazo a los dos. Por el espacio. Gracias.